Muy bien, estamos promediando el programa, habíamos dicho en los títulos, hay una controversia que ya tuvo un par de antecedentes en la provincia de Santa Fe respecto a cómo hay que interpretar, si es que se puede interpretar una ley, la situación que están atravesando dos partidos políticos. Uno es Igualdad y Participación, con Rubén Giustiniani a la cabeza, y otro es el Frente por la Soberanía, que llevaba en tercer lugar de la lista de diputados a Fabián Palo Oliver. ¿Qué está pasando en esa disputa? Se está discutiendo si hay que interpretar, si corresponde contemplar a un candidato a diputado que obtuvo un número de votos importante, superó el 3% respecto a los votos válidos, pero no superó el 3% del total del padrón. Entonces, la pregunta es, ¿hay que contemplar esta situación o hay que ceñirse a la ley? Y lamentablemente, en este caso para Giustiniani, que es un legislador importante, quedar afuera de la conformación de la Cámara. Esto beneficiaría, entre comillas, a Palo Oliver, que le posibilitaría en ese número, en su condición de número 3, de tercero en la lista que encabezó Carlos del Frade, acceder a la banca. Probablemente este tema quede muy lejos de la gente, del hombre de a pie, pero es interesante discutirlo porque, fíjense, cada tanto aparece el problema o cada tanto aparece este tipo de disputas y la política no se ha encargado de zanjarla. Vamos a tomar contacto con Oscar Blando, que es exdirector de Reforma Política y Constitucional de la provincia de Santa Fe, y lo saludamos. Oscar, bienvenido a ATP, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto que se está planteando en relación a Giustiniani y su pedido de ser contemplada su número de votos para acceder a una banca, y por el otro lado la interpretación que se hace es, hay que respetar lo que dice la ley, más allá que sea un decreto ley de la dictadura que da cuenta de un piso que hay que respetar, hay que superar de un 3% del padrón total de electores? ¿Tu opinión cuál es? Bueno, efectivamente hay un problema de interpretación de leyes. Justamente esa ley, decreto ley, en realidad, porque efectivamente es de julio del 83, debiera haber sido zanjada, como dijiste sobre el final, por la política. Yo creo que ese decreto debía ser derogado, y ahí se zanjaban y se evitaban todo tipo de interpretación. El tema es concreta y sintéticamente así. La Constitución provincial establece que para la elección de la minoría de diputados, los 22, la mayoría se lleva 28, y la minoría 22 en sistema proporcional a los votos obtenidos. Punto. No dice nada más. Ese decreto ley de la dictadura establece, sin embargo, que para la distribución de los cargos, no solo para diputados, sino para municipios y comunas, consejos deliberantes, por ejemplo, también debe aplicarse el 3% del padrón electoral para ingresar a la distribución del sistema electoral. No hay duda que dice el 3% del padrón electoral, es decir, de un universo importante, porque corresponde a todos los que están habilitados para votar. Bueno, esta norma que se dicen de alguna manera, tuvieron su eco en el 2011, cuando Carlos del Frade había obtenido más de 60 votos, pero no había llegado al 3% que exigía exige este decreto ley. Bueno, allí hubo un problema jurisdiccional, llegó hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo: no, mire, esto será un decreto ley, pero está vigente, punto, usted no puede entrar. Pero hubo una disidencia
que fue la de Daniel Herbeta, el doctor Herbeta, que sostiene, como yo sostengo, que hay una contradicción, una derogación orgánica que se llama, o tácita, de ese decreto ley. ¿Por qué? Bueno, porque en el 2004 se dictó la ley de primarias. Y la ley de primarias, que por supuesto es una ley posterior a aquella, establece primero un piso del 1,5% del padrón electoral para pasar de las primarias a las generales. Sí. Pero además, en el artículo 18 de esa ley, dice que la asignación de cargos para diputados se hará de acuerdo al sistema proporcional DON, de acuerdo con el artículo 32 de la Constitución Policial. Es decir, claramente esa ley posterior iba en contra de lo que decía ese decreto ley. Por lo tanto, nuestra interpretación es que ese decreto, por estar en contra de la Constitución y porque estar en contra de la ley de primarias, ha sido derogado orgánicamente, como decimos técnicamente, o tácitamente, es así. Sin embargo, obviamente, reitero, en el 2011 la opinión fue que ese decreto estaba vigente y se le aplicó a Delfrade. Ahora, del doctor Herbeta, que había sido la voz disidente y minoritaria en la Corte, hoy es el presidente del Tribunal Electoral y todo indica que va a mantener su posición, es decir, sostener que no debe aplicarse ese decreto y tampoco aplicarse el 3% del padrón electoral. Por lo tanto, ocurriría que no podría entrar el diputado Pablo Oliver y sí Justiniani. Sí, por pero lo menos, uno supone, Oscar, que ahí el apoderado del Frente por la Soberanía va a apelar y la Corte, que ya opinó en el 2011 sobre el tema, si opina acá, en este caso, va a opinar, imaginamos, ¿no?, igual que hace 12 años, y por lo tanto uno podría decir, a pesar de ese dictamen del Tribunal Electoral favoreciendo a Justiniani, en la apelación todo indicaría que en la Corte va a favorecer al espacio del Frade. sí, ese es el problema. Porque fíjense, correctamente, como usted lo dice, supongamos que el Tribunal Electoral decida esto una vez que termine el escrutinio definitivo, que empieza mañana, ¿no es cierto? Una vez que termine, empieza a discutirse eso, porque el tribunal va a proclamar una lista y obviamente, si sea para un lado o sea para el otro, evidentemente van a apelar esa resolución y va a llegar a la Corte Suprema. El tema es si la Corte Suprema obviamente lo resuelve rápidamente, porque podría ocurrir que no lo resuelva rápidamente y llegue a diciembre y asuma el legislador, en este caso Justiniani, y ahí se produciría un problema mayúscula. Oscar, sí. No, complete la idea. No, o sea que obviamente sería deseable que la Corte resolviera antes, para un lado o para el otro, pero digo antes de la asunción de los legisladores. Sí. Le pregunta María Luisa Lely, Oscar, le hace una consulta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sí. doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Mi pregunta tiene que ver con algo quizás un poco más general, pero también para darle un marco a todo esto. En estos momentos, la provincia de Santa Fe vota con boleta única. Se sostiene el sistema DONT para la selección de la determinación, digamos, de las bancas que se ocupan en la Cámara de Diputados, también en los consejos municipales. Es decir, hay una serie de cuestiones que forman parte de la normativa electoral y la consulta concretamente es, ¿no debería ayornarse o actualizarse la normativa electoral
en consonancia con una reforma de la Constitución. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, por supuesto. Yo, en primer lugar, ratifico lo que dije al principio respecto a este tema. La legislatura debiera tomar posición en este sentido, derogando ese decreto ley y evitar las interpretaciones del Tribunal y de la Corte Suprema, a veces contradictorias, como a lo mejor pasa ahora también. Es decir, esa sería la primera cuestión. Lo segundo tiene que ver con la reforma constitucional, y dentro de esa reforma constitucional uno puede hacer modificaciones. Por ejemplo, la habilitación del voto joven se hace a través de una decisión del Tribunal Electoral, porque la Constitución dice que se vota a partir de los 18 años. Es decir, que una reforma debiera incorporar el voto a partir de los 16, o por lo menos dejar abierta la posibilidad de la edad. Yo no soy partidario de plasmar en la Constitución un instrumento electoral, porque eso significaría que quede ahí especificado, por ejemplo, la boleta única de papel, que le hemos visitado, que está bien, ya más de 12 años que la estamos utilizando. Bueno, a lo mejor podría tener ajustes de determinadas cuestiones que merecerían modificarse, y si está en la Constitución, bueno, sabemos lo que es reformar la Constitución, porque hace desde el año 1962 que tenemos la misma y no la podemos reformar. Claro, lo que me parece que acá lo que plantea la Colo, nuestra compañera, es un Frankenstein este sistema electoral, con paso, que dicen que reglamentan un proceso, con boleta única, que es una novedad para el país, con paridad, con el decreto de julio del 83 de la dictadura que hacemos mención ahora, y con una constitución que quedó vieja y que plantea, y con el voto joven, y con una constitución que quedó bastante vieja en este sentido. Entonces, es como muy complejo, ¿no?, la interpretación del sistema electoral en Santa Fe, con tantas cosas que sucedieron post reforma, la última reforma de la Constitución allá por los años 60. Oscar, muchas gracias por tu tiempo. ¿Querías agregar algo más? No, yo digo que hay algunas cosas que es cierto que esto es así, pero hay algunas cosas que no conviene ponerlas todas en la Constitución. Por ejemplo, el tema del umbral o piso electoral, porque esto puede cambiar, las mayorías electorales pueden cambiar. Yo creo que las cosas más gruesas, más importantes, sí deben estar en la Constitución, y lo demás debiera estar a cargo de la legislatura, de los poderes políticos, pero obviamente ordenando, sí, mucho más de lo que estaba ese sistema electoral santafesino. Gracias, Oscar, por su tiempo. Que pase buenas tardes. Muchas gracias.